Te despiertas con los ojos llenos de lágrimas, ya, pero no estás triste. Tu corazón late como si recordara algo que tu mente aún no ha alcanzado. Todo está en calma. La habitación es la misma de siempre, pero tú ya no lo eres. De repente, sientes que el tiempo se ha desdoblado, como si una puerta invisible se hubiera abierto entre lo que eres y lo que alguna vez fuiste. No hay lógica en esto. Solo una certeza muda, penetrante. Has sentido esto antes aunque no sepas cuándo. Tal vez fue en otro cuerpo, en otro siglo. Lo que importa es que ha regresado. Ese llamado sin palabras que te persigue en los silencios más profundos. Y aunque no puedas verlo, lo sabes con cada célula. Eres un alma antigua y estás despertando. Las almas viejas no se anuncian con señales estruendosas. Caminan en silencio, como sombras sabias entre la multitud. Son aquellas que han viajado por incontables vidas, recogiendo fragmentos de sabiduría en cada existencia, como quien recoge pétalos en un jardín eterno. No necesitan recordar con precisión cada encarnación, porque lo importante no es la historia en sí, sino lo que quedó impreso en lo invisible. La emoción, la intuición, la huella sutil de lo vivido. Y esas huellas emergen cuando menos se espera. Una mirada que parece familiar, un aroma que provoca nostalgia sin origen, un lugar nunca visitado que despierta una profunda sensación de regreso. Todo eso no es fantasía. Es tu alma hablando su idioma silencioso. Antes de que sigamos explorando este misterioso y fascinante tema, dime algo desde el fondo de tu alma. ¿Alguna vez has sentido, en lo más profundo de tu ser, que tu alma es mucho más antigua que esta vida que llevas? Como si tu existencia actual fuera solo una etapa pasajera de un viaje que comenzó hace milenios. ¿Has percibido esa sensación de no encajar del todo, como si fueras un alma vieja caminando en un mundo moderno que no comprende tu esencia? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede abrir los ojos de muchos que están viviendo lo mismo, y no lo saben. Yo estaré leyendo todo y dejando un corazoncito en tu comentario. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal, y activa la campanita para seguir desvelando los secretos de la existencia más allá de lo visible. Desde niños, los portadores de almas antiguas suelen presentar señales que el mundo ignora o malinterpreta. Mientras otros pequeños ríen sin pensar, ellos observan en silencio, como si supieran algo que los demás aún no pueden comprender. No juegan, reflexionan, no corren, contemplan, dicen cosas que los adultos no saben cómo responder. Algunos padres creen que son diferentes, otros los callan por miedo. Pero lo que realmente ocurre es que esa alma, tan vieja y tan lúcida, está luchando para se adaptar a un mundo que le resulta absurdamente superficial. Dolores Cannon documentó incontables casos donde, en trance profundo, personas comunes revivían momentos en civilizaciones perdidas, describiendo herramientas, idiomas y rituales jamás estudiados. ¿Coincidencia? ¿Imaginación? ¿O tal vez, memoria pura del alma? Y hay algo que todas estas almas comparten, una extenuación inexplicable. No es el cansancio del cuerpo ni del trabajo, es un agotamiento existencial, un suspiro interior que dice, otra vez aquí. Es como si hubiesen repetido una escena demasiadas veces, intentando comprender un significado que sigue escabulléndose. Pero en esa repetición también está el oro, porque cada vida trae un matiz, una lección, una llave nueva, y en ese proceso, el alma se pule, se afina, se vuelve más empática, más intuitiva, más vulnerable, más poderosa. Ainsley MacLeod asegura que estas almas encarnan con una sensibilidad casi cruda, lo sienten todo. Una mirada les duele, una palabra los marca. Son como antenas que captan vibraciones que otros no perciben. Pueden detectar mentiras sin pruebas y saben cuándo algo está por suceder antes de que ocurra. No es magia, es memoria energética,
Han sido sanadores, víctimas, maestros, sabios, y esa herencia, aunque invisible, sigue ahí. Se manifiesta en sueños donde viajan a tierras lejanas que jamás pisaron, en lágrimas que caen sin razón mientras escuchan una melodía antigua, en esa extraña certeza de que hay más en el mundo que lo que los ojos alcanzan. En tiempos remotos estas almas eran buscadas por los sabios. Los ancianos veían en ellas señales sagradas. Eran los caminantes del tiempo, los guardianes de la memoria ancestral. Algunos nacían con marcas especiales en el cuerpo o con un brillo en los ojos que revelaba que el velo no se había cerrado del todo. En ciertas culturas esos niños eran iniciados desde temprana edad en misterios espirituales, reconociendo que no eran simples mortales, sino portadores de una sabiduría mayor. Hoy esas mismas almas caminan entre nosotros sin ser reconocidas. Son etiquetadas como hipersensibles, distraídas, excéntricas, y muchas terminan dudando de sí mismas, creyendo que están rotas, cuando en realidad están completas en un mundo fragmentado. Pero entonces llega ese momento, ese suspiro en medio de la noche, esa pausa en medio del ruido, ese segundo donde el alma toca la conciencia y le dice, recuerda, no es un mandato, no es una orden, es un susurro que viene del fondo del tiempo, tan antiguo como tú. No necesita explicación, no quiere aplausos, solo pide ser sentido. Porque cuando lo sientes todo cambia. Dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. No eres raro, no estás solo, solo estás recordando quién has sido. Y ese recuerdo es el comienzo de todo. Señales de un alma vieja. Hay quienes caminan por la vida con una mirada que no pertenece a esta época. Ojos que al observarlos, parecen hablar un idioma olvidado. No porque vean más, sino porque recuerdan más. Tal vez tú ya hayas cruzado con alguien así, o tal vez seas tú mismo quien lleva ese espejo profundo en la mirada. Pero, ¿cómo reconocer una alma vieja en un mundo que corre tan rápido que raramente se detiene a mirar? Los signos existen, están ocultos en pequeños gestos, en pensamientos que te separan de la multitud, en emociones que llegan sin aviso y que no parecen tener origen. El primer signo de un alma vieja es la sensación constante de no pertenecer. Desde la infancia, muchos de estos seres experimentan un fuerte desapego con su entorno. No se identifican con las modas, con las conversaciones triviales, con los juegos comunes. Se sienten diferentes, a menudo confundidos, intentando entender por qué lo que a otros les entusiasma, a ellos les deja vacíos. Esta desconexión no es arrogancia, es memoria, memoria de otras existencias, donde los valores eran distintos, donde el alma vibraba con propósitos más elevados. El medium Edgar Cayce, conocido como el profeta dormido, relató en sus lecturas cómo muchas almas regresaban al plano terrestre con misiones específicas, pero al encarnar, sentían el choque brutal entre su sabiduría acumulada y la ignorancia del mundo actual. Otro indicio poderoso es la madurez emocional temprana. Las almas viejas cargan una sabiduría intuitiva. Son niños que consuelan a sus padres, que entienden la muerte sin temor, que hablan de temas trascendentales con una naturalidad inquietante. No es raro verlos cuestionando la existencia, la injusticia, el dolor del mundo, mucho antes de que sus coetáneos se pregunten algo más allá del día a día. Esta madurez no proviene del entorno ni de la educación, es una huella espiritual, una chispa de algo que ya ha vivido siglos, pero que habita un cuerpo joven. Además, las almas antiguas suelen tener una empatía devastadora, sienten el dolor ajeno como propio. No necesitan conocer a alguien para llorar por su sufrimiento. Basta con percibir una vibración, una emoción en el ambiente, y sus corazones se conmueven hasta las lágrimas. Esta sensibilidad, aunque muchas veces vista como debilidad, es en realidad una fortaleza ancestral. Es el resultado de múltiples vidas en las que el alma aprendió a amar, a perder, a cuidar, a sacrificarse. Según Ivonne do Amaral Pereira, médium brasileña de profundo conocimiento espiritual,
Muchos de los espíritus que hoy encarnan con altos niveles de sensibilidad emocional son antiguos servidores del amor, seres que en otras vidas dedicaron sus existencias al cuidado del prójimo y que hoy regresan marcados por esa energía de compasión. Un cuarto signo es la atracción por lo espiritual desde una edad temprana. Mientras otros buscan respuestas en la ciencia, en la lógica o en la materia, el alma vieja mira hacia adentro. Siente un vacío que nada externo logra llenar. Este anhelo la lleva a explorar religiones, filosofías, prácticas esotéricas y, en especial, a preguntarse sobre su verdadero propósito. Muchas de estas almas, incluso sin guía externa, encuentran en la meditación, en la oración o en la contemplación un refugio natural. No buscan verdades absolutas, sino conexiones profundas. No les interesa tener razón, sino comprender el misterio de la existencia. El quinto signo, y quizás el más inquietante, es la conexión con el pasado sin razón aparente. Hay quienes sienten nostalgia por épocas que nunca vivieron, que escuchan una canción antigua y lloran sin saber por qué, que sueñan con calles de ciudades que jamás visitaron, que se sienten cómodos con costumbres, lenguas o culturas de otras eras. Esta sensación no es fantasía. Según la investigadora y terapeuta Carol Bowman, especializada en regresión a vidas pasadas, muchas de estas afinidades surgen de experiencias reencarnatorias reales. El alma recuerda, no con palabras, sino con emociones. Y esas emociones se filtran en la vida presente como ecos de lo que una vez fue. También es común en las almas viejas una resistencia profunda al sistema. Rechazan la competencia ciega, el éxito vacío, la acumulación material sin sentido. No entienden por qué trabajar toda una vida para comprar cosas que no llenan el alma. Se sienten incómodas en entornos corporativos, en rutinas mecánicas, en estructuras sociales impuestas. No porque sean rebeldes sin causa, sino porque su brújula interna apunta a otro norte, el del propósito, el de la verdad, el del servicio. No podemos olvidar una señal que pocos comprenden, el dolor inexplicable. Muchas almas antiguas cargan traumas que no se originan en esta vida. Dolores físicos sin diagnóstico, fobias sin origen, miedos nocturnos intensos, melancolías persistentes. Todo eso puede ser memoria celular, resquicio energético de vidas pasadas. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, explica que el espíritu, al reencarnar, no olvida por completo. Las experiencias se archivan en una parte invisible del ser y pueden reaparecer en la forma de síntomas que la medicina tradicional no logra explicar. Así, las señales están ahí. No gritan, no se exhiben, pero se sienten. Se filtran entre los pensamientos, en las emociones, en los gestos pequeños que revelan una historia mucho más antigua de lo que nuestra memoria puede abarcar. Porque cuando una alma ha vivido mucho, ya no necesita pruebas, solo necesita reconocerse. El viaje espiritual de las almas antiguas. No todas las travesías comienzan con un paso. Algunas empiezan con una herida invisible, un dolor que no tiene origen, una tristeza que no se explica, una voz interna que susurra en medio del silencio. Así es como se manifiesta muchas veces el inicio de la jornada espiritual de un alma antigua. No es un viaje de mapas ni de distancias, sino un retorno hacia sí misma. Es como si algo, en lo más profundo del ser, comenzara a arder sin fuego, llamando desde lo eterno, como un eco que atraviesa encarnaciones y siglos. Las almas viejas no emprenden este camino por curiosidad, ni por deseo de escapar. Lo hacen porque ya no pueden ignorar. Porque la vida terrenal, con sus repeticiones monótonas y sus promesas vacías, comienza a sentirse como una prisión. Se rebelan en silencio, abandonan carreras que no resuenan, amistades que las asfixian, entornos que intoxican su paz. Pero no lo hacen con orgullo ni desprecio, lo hacen con lágrimas, porque cada renuncia implica dolor, y cada renacimiento, una pequeña muerte.
Una característica profunda de esta travesía es el despertar espiritual abrupto o progresivo. Algunos lo experimentan a través de crisis, una enfermedad grave, la pérdida de un ser amado, un accidente, una traición profunda. Es como si la vida les arrancara el velo a la fuerza, obligándolos a mirar más allá de lo evidente. Otros, en cambio, despiertan suavemente, como quien va saliendo de un sueño profundo y empieza a ver los contornos de una realidad mayor. Sea cual sea el ritmo, una vez iniciado el despertar, ya no hay retorno. El alma comienza a buscar respuestas que no están en los libros ni en las palabras de otros. Están en la contemplación, en la meditación, en el contacto silencioso con lo divino. A lo largo de este viaje, es común que estas almas pasen por períodos de soledad voluntaria, no por misantropía, sino por necesidad espiritual. Se alejan para escucharse, para distinguir su voz interna de las interferencias del mundo. Allan Kardec, en El Evangelio según el Espiritismo, señala que muchos espíritus elevados, al reencarnar, experimentan períodos de aislamiento para reconectar con su misión original, incluso sin ser plenamente conscientes de ella. Esta soledad es fértil, da lugar al florecimiento de la intuición, a la apertura del tercer ojo, a la expansión de la conciencia. En este camino, las almas viejas también enfrentan desafíos espirituales profundos. No basta con haber vivido muchas vidas. La sabiduría acumulada es también una carga. Existen karmas antiguos que regresan como sombras, pruebas que deben ser superadas con compasión y no con fuerza, dolores no resueltos, vínculos kármicos, pactos ancestrales. Todo eso vuelve, no para castigar, sino para ser sanado. La médium argentina, Stella Maris Maruso, hablaba de cómo muchas enfermedades del alma tienen raíz en historias no cerradas de encarnaciones pasadas. El alma vieja, al recordar inconscientemente, se ve forzada a limpiar, a liberar, a transmutar. Otro aspecto impactante de esta jornada es el despertar de dones espirituales latentes. No es raro que, durante este proceso, surjan capacidades como la clarividencia, la mediumnidad, la telepatía o la sensibilidad energética. Estas habilidades no son un privilegio, sino herramientas antiguas que emergen cuando el alma vuelve a su esencia. Francisco Cándido Xavier, conocido como Chico Xavier, relató en sus comunicaciones espirituales cómo muchos médiums actuales son almas antiguas que, en vidas anteriores, ya habían servido como canales de luz, y que en esta nueva encarnación retoman ese papel, muchas veces con sufrimiento, dudas y rechazos internos. Durante su camino, estas almas también desarrollan una profunda conexión con lo invisible, perciben presencias, reciben mensajes en sueños, tienen encuentros inexplicables, sincronías que desafían la lógica, pero no se asustan, lo reconocen como parte de su naturaleza, como si el velo entre mundos, para ellas, fuera más delgado. La espiritualista Dolores Cannon, a través de su método de hipnosis regresiva cuántica, relató cómo muchos de sus pacientes, al ser llevados a estados profundos de conciencia, revelaban recuerdos de misiones estelares, de vidas en otras dimensiones, y de propósitos espirituales ligados al despertar colectivo de la humanidad. Y a medida que avanzan, las almas viejas comprenden que su viaje no es solitario, pero sí profundamente íntimo. Pueden cruzarse con otros caminantes, con almas afines, con maestros temporales, pero al final, saben que la verdadera guía está dentro. No buscan gurús, buscan verdad. No se conforman con dogmas, anhelan experiencias. Cada paso que dan no es hacia afuera, sino hacia el centro de su propio espíritu. Este viaje no es fácil. Está lleno de pruebas invisibles, de noches oscuras del alma, de recaídas silenciosas, pero también está lleno de revelaciones, de encuentros con lo sagrado, de momentos de paz profunda que no se pueden explicar, porque en el corazón de una alma antigua siempre arde una llama,
una llama que ha sobrevivido guerras, pérdidas, olvidos, y que aún así sigue brillando esperando el momento exacto para recordar quién es. El peso de la sabiduría no es un privilegio, no es un trofeo. La sabiduría, cuando proviene de vidas antiguas, no se siente como una luz deslumbrante, sino como una sombra silenciosa que camina detrás del alma. Las almas viejas no cargan conocimientos con vanidad, sino con un profundo sentido de responsabilidad, y a veces con un dolor que no saben de dónde viene. Porque cada fragmento de sabiduría ha sido adquirido con lágrimas, con pérdidas, con sacrificios que marcaron su espíritu a lo largo de los siglos. Imagina por un momento recordar sin recordar, sentir que ya viviste algo, que ya sufriste por lo que otros apenas comienzan a experimentar. Ver el mundo repetir sus errores una y otra vez, mientras tu alma grita en silencio por dentro. Ese es uno de los pesos más hondos que cargan las almas antiguas, la impotencia ante el ciclo repetido de la ignorancia. Quieren ayudar, quieren guiar, pero muchas veces se sienten como forasteros en una tierra que ya no les pertenece. La sabiduría de estas almas no está hecha de frases bonitas ni de teorías espirituales. Es un saber silencioso, instintivo, que se manifiesta en cómo observan, cómo intuyen, cómo callan cuando todos gritan. No buscan tener la razón, porque ya han comprendido que la verdad no se impone, se revela cuando el espíritu está listo. Por eso, suelen ser vistos como solitarios, extraños o incluso desconectados del mundo. Pero en su silencio habita la historia de muchas vidas. Según el espiritista León Denis, discípulo de Allan Kardec, la verdadera sabiduría se expresa en la humildad del alma que ha sufrido mucho y ha aprendido en la oscuridad de los siglos. Esta idea se refleja profundamente en quienes desde muy jóvenes parecen viejos. No por su cuerpo, sino por sus ojos. Hay algo en su mirada que delata el peso del tiempo, una nostalgia sin nombre, como si recordaran civilizaciones desaparecidas, votos olvidados, amores que murieron en incendios de otras eras. Y ese peso no es solo emocional. Muchas almas viejas cargan también con un tipo de culpa espiritual. No la culpa cristiana del castigo, sino la responsabilidad kármica de decisiones mal tomadas en vidas anteriores. Decisiones que, aunque hechas con buenas intenciones, causaron dolor, guerras, rupturas. Al despertar en esta vida, sienten esa carga sin saber por qué. Se sienten responsables de sanar, de equilibrar, de ayudar, sin que nadie se lo haya pedido. Es como si un pacto invisible los llamara desde el fondo del alma. Durante sus encarnaciones, estas almas han sido líderes, curanderos, sabios, guerreros, sacerdotes, madres que perdieron a sus hijos, monjes que murieron en silencio, alquimistas quemados por hablar demasiado. Cada una de esas vidas dejó huellas, marcas energéticas que se acumulan y se traducen, en esta vida, en una percepción elevada, pero también en un cansancio profundo, no físico, sino existencial. Una especie de agotamiento del alma que no se cura con sueño ni con descanso. El médium brasileño Robson Pinheiro, en sus libros dictados por el espíritu de Ángel Ismael, relata cómo muchas almas antiguas encarnan en tiempos de transición planetaria, justamente porque su experiencia puede ser útil para ayudar a la humanidad a no repetir errores pasados, pero advierte también que muchas de ellas, al entrar en cuerpos físicos densos, sufren crisis de identidad espiritual, depresiones inexplicables y un deseo constante de volver a casa, aunque no sepan dónde queda ese lugar. Ese deseo de volver, de abandonar este plano no es suicida sino espiritual. Es el anhelo del alma por reencontrarse con su esencia, con su origen. Es el eco de una memoria espiritual que recuerda dimensiones más sutiles, donde el amor fluía sin obstáculos, donde el conocimiento era compartido sin rivalidad, donde la conexión con lo divino era natural. Esta nostalgia cósmica es un síntoma claro de una conciencia que ya habitó otras realidades.
Y sin embargo, a pesar del peso, estas almas permanecen, no por obligación, sino por elección, porque han comprendido que su presencia aquí tiene sentido, aunque duela, que el conocimiento no se debe guardar como un secreto, sino transformar en compasión, que la sabiduría verdadera no es saber más, sino amar mejor. Por eso, cada vez que el mundo les muestra su lado más oscuro, ellas responden con luz, no una luz perfecta, sino una llama temblorosa que insiste en no apagarse. El peso de la sabiduría no es una carga para rendirse, es una herida abierta que, cuando se acepta, se transforma en fuente de luz para los demás. Una luz que no ciega, pero guía. Que no exige, pero inspira. Porque en el fondo las almas viejas no vinieron a ser admiradas. Vinieron a recordar al mundo lo que ha olvidado. Aunque eso les cueste el corazón, reconociendo a otras almas antiguas. Dicen que cuando dos almas antiguas se cruzan, el tiempo se detiene. No importa el idioma, la cultura, ni siquiera el siglo. Hay algo en la mirada, en la vibración, en el silencio compartido. Algo que grita, sin voz. Te he visto antes. Es como si el universo abriera una grieta secreta por la que se filtra una certeza que no necesita explicaciones. Y entonces sucede. El reconocimiento. El estremecimiento en la piel. El recuerdo que no tiene nombre, pero que pesa como una verdad ancestral. Muchas personas han sentido este fenómeno y no saben cómo explicarlo. Conocen a alguien y, en lugar de pasar por el proceso natural de familiarización, sienten un vínculo inmediato, profundo, inexplicable. No es necesariamente atracción física, ni amor romántico, aunque a veces lo parezca. Es algo más allá, algo que habla de vidas compartidas, de promesas antiguas, de encuentros que se repiten a través de los siglos. A eso se le llama reencuentro de almas antiguas. Las almas antiguas se reconocen por los ojos. Hay un magnetismo silencioso, un intercambio de energía que no necesita palabras. Pueden haber pasado años, o vidas enteras, separadas, pero en el instante en que se cruzan de nuevo, algo dentro de ellas despierta. Hay una sensación de comodidad, de seguridad, como si finalmente hubieran vuelto a un hogar espiritual, hace mucho perdido. El médium español Enrique Muñoz describe esos encuentros como activadores kármicos, que reavivan misiones espirituales dormidas y fortalecen propósitos comunes. Estas conexiones no ocurren por casualidad. Según las enseñanzas de la médium Ivonne do Amaral Pereira, relatadas en sus comunicaciones con el espíritu Becerra de Meneses, antes de encarnar, las almas a menudo establecen pactos entre sí, promesas de ayuda mutua, rescates kármicos, o incluso simples reencuentros para mantener viva la luz espiritual en medio de la oscuridad del mundo material. Cuando esas almas se encuentran nuevamente en la tierra, es como si un contrato silencioso se reactivara. Saben que tienen algo que cumplir juntas. Pero no siempre esos reencuentros son fáciles. A veces vienen acompañados de dolor, conflictos o separaciones súbitas. Porque reencontrar a un alma antigua también significa reabrir historias no resueltas, heridas que tal vez quedaron mal cerradas en otras existencias. La intensidad emocional de esos encuentros puede ser tan abrumadora que muchos no comprenden por qué se sienten tan afectados por alguien que acaban de conocer. En realidad, esa intensidad es el eco de un largo viaje espiritual compartido. ¿Y cómo reconocer a otra alma antigua? Además de la mirada, hay otras señales. Una de ellas es la sincronicidad. Comienzan a ocurrir coincidencias extrañas cuando esas almas se acercan. Sueños premonitorios, encuentros inesperados, pensamientos simultáneos y una extraña sensación de destino inevitable. Es como si el universo conspirara activamente para que esas almas no se perdieran una de la otra. El tiempo parece conspirar, los caminos se cruzan sin esfuerzo, y todo cobra un sentido oculto que escapa a la lógica. Otra señal es la sensación de familiaridad profunda. Te sientes totalmente en paz con esa persona.
como si la conocieras desde siempre. Los silencios no incomodan. Las conversaciones fluyen con una naturalidad casi telepática. Hay un respeto mutuo que no necesita ser conquistado. Ya existe como un recuerdo enterrado en el alma. Es una amistad que parece haber atravesado siglos, o un amor que ya resistió guerras, enfermedades y muertes. Curiosamente, las almas antiguas también se reconocen por el sufrimiento. A veces, dos almas marcadas por traumas similares se atraen, no para repetir el dolor, sino para sanarlo juntas. Comparten heridas compatibles, historias de pérdidas parecidas, o dolores que resuenan de forma extraña y profunda. Cuando eso ocurre, se inicia una especie de alquimia espiritual, y aunque no sepan exactamente cómo, comienzan a sanarse solo por estar cerca una de la otra. En la tradición espírita, esos encuentros se llaman reconexiones espirituales, evolutivas. No buscan solamente consuelo o compañía, son herramientas de la espiritualidad para acelerar el crecimiento de ambas almas. Chico Xavier escribió una vez que las almas que se aman verdaderamente se buscan a través de las estrellas, y cuando se encuentran, ni siquiera la muerte las separa. Ese amor que él menciona no necesita ser romántico. Puede ser fraternal, misionero, o incluso silencioso, vivido solo a nivel del alma. Muchos médiums relatan que, en sesiones de regresión o desdoblamiento espiritual, logran ver pares de almas que reencarnan juntas por siglos, cambian de roles, a veces son hermanos, otras veces padres e hijos, amigos, maestros y discípulos, pero la esencia del vínculo permanece intacta. Cuando esas almas se reconocen en esta vida, sienten un impulso inexplicable de proteger, apoyar o simplemente permanecer cerca. Y eso ocurre aunque la razón no lo entienda, porque el espíritu siempre recuerda. Al final, reconocer a un alma antigua no es un milagro raro. Es un reencuentro que ya estaba escrito en el tiempo. Y cuando sucede, lo transforma todo, porque de repente te das cuenta de que nunca estuviste realmente solo, que tu viaje, por más largo y doloroso que haya sido, siempre tuvo testigos, y que, en las sombras silenciosas de la vida, hay otras almas tan antiguas como la tuya, esperando el momento exacto para volver a caminar a tu lado, abrazando tu alma antigua. A veces, lo más difícil no es despertar, sino aceptar quién eres realmente cuando eso sucede. Imagina que has pasado toda tu vida creyendo que eras solo una hoja más arrastrada por el viento del mundo, una existencia entre millones, frágil, incierta, sin un propósito mayor. Y un día, sin aviso, una voz silenciosa dentro de ti comienza a susurrar verdades olvidadas. Una voz que no viene del ego ni de la lógica, sino de un lugar más profundo, más antiguo. Esa voz no grita, no exige, solo observa, y en su mirada interior está el peso de 1000 vidas. Aceptar que tienes un alma antigua no es una conquista para el orgullo, ni una etiqueta mística para impresionar a otros. Es, en realidad, un llamado al reencuentro contigo mismo. Y ese reencuentro puede ser devastador, porque aceptar el alma antigua propia significa ver todas las vidas que ya has vivido reflejadas en los ojos del presente. Significa comprender que el dolor que sientes hoy quizás no nació en esta existencia, y que el amor que das, la compasión que emana de tus gestos y el cansancio que llevas en el alma son herencias de jornadas largas, silenciosas y profundamente humanas. Abrazar tu alma antigua es un acto de valentía, porque implica romper con las máscaras que has construido para encajar en el mundo moderno. Máscaras de éxito superficial, de relaciones artificiales, de placeres momentáneos que solo sirven para silenciar el llamado de tu esencia. Un alma antigua siente demasiado, ve demasiado, sueña demasiado, y el mundo, que prefiere el ruido a la profundidad, tiende a ridiculizar todo lo que ella es. Por eso, muchos espíritus viejos intentan esconderse. Fingen no escuchar la intuición, ignoran las señales,
se anestesian con rutinas vacías. Pero dentro de ellos, el alma sigue gritando, bajito, con paciencia, con amor. Según el maestro tibetano Chogyam Trungpa, una de las características más notorias de las almas antiguas es su incomodidad con los papeles convencionales. No encuentran sentido en la competencia ciega, ni en los elogios vanos, ni en el éxito que cuesta la paz interior. Ellas buscan algo más profundo, coherencia espiritual, y ese anhelo las hace parecer, muchas veces, solitarias, excéntricas, fuera de lugar. Pero en realidad, solo están recordando un tiempo en el que el silencio era sagrado, la sabiduría se compartía alrededor del fuego, y el conocimiento venía del corazón, no de los manuales. Al abrazar tu alma antigua, comienzas a percibir el valor de la soledad, no como aislamiento, sino como retiro necesario para escucharte a ti mismo. Las almas antiguas necesitan momentos de reclusión, de contacto con la naturaleza, de espacios donde puedan reencontrar su vibración original. Esos momentos no son huidas, son respiraciones del alma, como explicó la médium argentina Alicia Costa en uno de sus escritos. Las almas antiguas no se alimentan solo de comida o palabras, sino de silencio, luz y propósito. También hay una profunda responsabilidad al aceptar tu alma antigua, porque junto con la sabiduría vienen las heridas, y tendrás que mirarlas con valentía. Tendrás que acoger el sufrimiento que cargas, no como una carga, sino como un mapa de tu viaje. Cada cicatriz espiritual es una historia que enseñó algo, y al integrarlas, te conviertes en un faro para otros. Un guía silencioso, no por querer liderar, sino por simplemente ser. Y tu presencia empieza a sanar, inspirar y despertar. Aunque jamás digas una palabra, abrazar tu alma antigua también te transforma en guardián de verdades olvidadas. Mientras el mundo corre detrás de respuestas fáciles, tú aprendes a valorar las preguntas. Mientras muchos buscan afuera lo que les falta dentro, tú te vuelves hacia el interior y encuentras un universo. Esa interioridad es uno de los mayores dones del alma antigua, la capacidad de navegar por las propias sombras y aún así volver con luz. Y cuanto más te aceptas, más la vida comienza a conspirar a tu favor. No con facilidades, sino con sincronicidades, encuentros y caminos que solo se revelan a quienes caminan con el corazón despierto. Uno de los grandes desafíos de quien acepta su alma antigua es lidiar con la nostalgia de lugares que nunca vio, de tiempos que nunca vivió, al menos en esta vida. Es una nostalgia inexplicable, una melancolía dulce, como si algo dentro de ti supiera que este mundo moderno es apenas una fracción de la realidad. Esa nostalgia es un recordatorio. No está ahí para hacerte sufrir, sino para recordarte de dónde vienes y de qué estás hecho. Estrellas, silencio, memoria y espíritu. Abrazar tu alma antigua también significa romper con la idea de que debes ser comprendido por todos, porque no todos están listos para ver la profundidad con la que vives. Muchos te llamarán demasiado sensible, extraño, o dirán que vives en el pasado. Pero las almas antiguas no viven en un tiempo, ellas son el tiempo. Llevan dentro de sí fragmentos del ayer, sabidurías de la hora y semillas del mañana, y al aceptar su naturaleza, se convierten en puentes entre mundos, entre dimensiones, entre corazones dormidos y conciencias en expansión. No hay mapa para vivir como un alma antigua. Cada paso es un descubrimiento, cada error, una iniciación, y cada lágrima, una purificación. Pero algo es seguro. Una vez que aceptas quién eres, ya no hay manera de volver atrás, porque el velo ha sido levantado, y lo que antes era solo intuición, ahora se convierte en presencia viva. Tu alma antigua ya no quiere ser escondida. Quiere respirar, hablar, guiar y sobre todo vivir.